modelo interno y externo. Ahora vamos a ver herramientas de análisis de estos modelos. Vamos a empezar con análisis de modelos externos, ¿sí? Función transferencia, básicamente. Y vamos a este capítulo es casi un repaso de cosas de sistemas y señales 1, pero con otra perspectiva. Son cosas que ya vieron, pero vamos a aprender, vamos a ver un poquito, un par de cosas que no vieron, y además otras cosas que ya vieron de alguna manera las vamos a ver de otra. Eso sería, digamos, desde otro enfoque un poco más cualitativo, sobre todo la parte de respuesta temporal. Entonces, vamos a ver, repasar estabilidad externa. ¿Recuerdan esto? Vivo estabilidad. Vamos a repasar criterios de estabilidad. En realidad, ustedes conocen, hasta acá tienen que haber visto criterio de Ruth, pero no creo que hayan visto criterio de estabilidad para sistema de tiempo discreto. No. ¿Me corrigen? ¿Vieron Sí. este criterio de estabilidad? No. No, no digo para tiempo discreto. Bueno, vamos a... El criterio de Dewey no lo digo. No. Bueno, vamos a ver dos criterios. Uno basado en la transformación bilineal y otro es el criterio de Shuri, que son herramientas para tiempo discreto. Y después vamos a analizar, esas serían propiedades cualitativas, ¿no? de los sistemas de los modelos externos, y vamos a ver algunas propiedades más cuantitativas que tienen que ver con la respuesta temporal. O sea, vamos a ver y vamos a caracterizar en realidad la respuesta temporal a partir de la respuesta al escalón para sistemas de primer orden, de segundo orden y de orden mayor. Pero vamos a tener un enfoque bastante distinto ahí al de sistemas y señales 1. De todas formas, creo que eso va a quedar para la próxima clase, porque supongo que con los criterios de estabilidad y demás se nos va a ir buena parte del tiempo. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, bueno, eso es lo que dije recién. Bueno, la estabilidad de modelos externos, tanto continuos como discretos, está ligada a una definición, que es, recuerdan esto, ¿no? Cuando un sistema es tal que garantiza que la respuesta a toda entrada acotada es también acotada, se dice que dicho sistema es externamente estable o vivo estable, ¿no? Vivo es bounded input, bounded output, ¿sí? Entonces vamos a ver distintas herramientas para estudiar la estabilidad de modelos continuos y discretos. Esa es un poquito la idea. Vamos a empezar con el caso continuo. A ver, es un repasito pero capaz que les ayuda alguna cosa acá puede aparecer algo un poquito nuevo. Supongamos que tenemos un sistema caracterizado por una función transferencia, como esta acá. Supongamos por el momento que es estrictamente propio. Si no fuera estrictamente propio, recuerdan que vimos recién que lo podemos escribir como la suma de algo estrictamente propio más una constante, si fuera solo propio. ¿Recuerdan eso, no? Sí. Entonces, como es Sí, la suma profe. de dos, claro, si fuera impropio no es vivo estable, eso ya lo saben, ¿no? Porque le pone un escalón, sale un impulso. Si es propio o estrictamente propio no nos cambia nada porque la diferencia es sumarle una constante a la función transferencia y eso es como ponerle una especie de ganancia entre la entrada y la salida que no afecta para nada la estabilidad. Entonces, vamos a asumir que es estrictamente propio. Si yo tuviera que no hay polos repetidos, o sea, las raíces del denominador no están repetidas, yo puedo aplicar fracciones simples. Si hubiera repetido también puedo hacer fracciones simples, pero para hacerla más fácil. Y me queda esta función transferencia, la puedo descomponer en fracciones simples y me queda la suma de polinomios de primer orden, de n polinomios de primer orden. ¿Sí? Y si yo entonces, una vez que la escribí como una suma por fracciones simples, aplico la antitransformada, digamos, de Laplace, obtengo la respuesta al impulso, ¿recuerdan? ¿Y cuál es la antitransformada de una constante sobre S menos P1? Y es Un la exponencial. constante por E a la P1 por T, una exponencial. ¿Sí? O sea que me va a quedar la respuesta al impulso, ¿sí? Es la suma de una suma de exponenciales.
Si yo le aplico a esto ahora una entrada genérica a este sistema, recuerdan, yo hago a este sistema, ¿sí? Le pongo una entrada U de t genérica, la salida la puedo escribir como la convolución de la respuesta al impulso por la entrada, ¿sí? ¿Recuerdan esto? Que tiene, bueno, esta expresión, es un integral de convolución. Y entonces, si g de t, la respuesta al impulso es absolutamente integrable, ¿recuerdan? El lado derecho, esto converge para toda función acotada u de t, y por lo tanto i de t es acotada. O sea que si g de t es absolutamente integrable, y u de t es acotada, i de t es acotada. Por otro lado, si g de t no fuera absolutamente integrable, siempre se puede encontrar una función u de t que sea acotada, tal que esta integral no converja. ¿Recuerdan eso de sistema de señales 1? Sí. Sí. Entonces, por eso la condición que g de t sea absolutamente integrable implica que el sistema, si el g de t es externamente estable, absolutamente integrable, el sistema es externamente estable. Sí, solo sí, en realidad. O sea, si esto es absolutamente integrable, cualquier entrada acotada me produce una salida acotada. Si esto no es absolutamente integrable, siempre existe una entrada acotada que me hace que I sea no acotada y por lo tanto el sistema no es vivo estable. Esa es una conclusión. ¿Y cuando esta G acá es absolutamente integrable? Y cuando todos los polos tienen parte real negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que tender a cero. Es la única forma que G tienda a cero. Entonces, por eso es que un sistema lineal y estacionario es externamente estable si solo si todos los polos de la función transferencia tienen parte real negativa. Entonces, bueno, es lo que yo decía, es externamente estable si solo si la respuesta al impulso es absolutamente integrable. Entonces, si sabemos los polos de la función transferencia o conocemos la respuesta al impulso, cualquiera de las dos cosas, podemos determinar fácilmente si un sistema continuo, lineal y estacionario es o no es externamente estable. Supusimos además que la función transferencia no tenía polos múltiples. Si los hubiera, ¿sí? En la respuesta al impulso, ¿qué pasaría? Van a aparecer términos de esta forma. T por E al polo por T, o T al cuadrado, T al cubo, T a la N, o sea, según la multiplicidad del polo. Y eso no cambia una función polinomial, no le afecta, digamos, lo que domina a largo plazo es la exponencial. Entonces, si la exponencial es absolutamente integrable, multiplicándola por una función polinomial de t, sigue siendo absolutamente integrable. ¿Está bien? Y si el sistema no fuera estrictamente propio, como supusimos inicialmente, tampoco nos cambia nada, porque esto lo que decía es la suma de una ganancia y un sistema estrictamente propio. Eso es lo que hablamos al principio. Bien, esto lo recuerdan entonces. Estabilidad externa es todos los polos con parte real negativa, sí y solo sí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Caso discreto, mismo análisis. La diferencia es que ahora la expresión de G es, en lugar de una suma de E al polo por T, es una sumatoria de términos de la forma en los polos elevado al tiempo, a la K. Polos elevado a la K. Entonces, otra vez, ahora la convolución es una suma en lugar de una integral, en el caso discreto, y lo que necesitamos es que G de esta expresión sea absolutamente sumable. No integrable, sino ahora sumable. Y eso ocurre si solo sí que tiene que pasar con todos los polos. Tienen que tener valor absoluto menor a 1. O sea, Claro, en las módulo menor que expresiones 1, o a unitarias. valor absoluto, sí, exacto. Esa es la condición de estabilidad externa. O sea, valen las mismas conclusiones que antes.
Si hay polos múltiples, o sea, esto está hecho el análisis suponiendo que son todos polos simples, pero si hubiera polos múltiples no cambia para nada el análisis, ¿no? Bien, criterios de estabilidad. Entonces, ¿cómo determinamos si una función transferencia va a ser estable o no? Bueno, tenemos que mirar los polos. Si estamos en tiempo continuo, tendríamos que verificar que todos los polos tienen parte real negativa. En principio, hoy en día, normalmente uno puede calcular, o sea, usando cualquier computadora, cualquier programa, se puede calcular la posición de los polos directamente, una función de transferencia. O sea, no hace falta usar un criterio de estabilidad a priori. El tema es que eso es verdad siempre y cuando sepamos cuáles son los coeficientes de la función transferencia. Muchas veces hay muchos problemas en los cuales no sabemos los coeficientes exactamente, sabemos que pueden tomar un valor en cierto rango. O, de hecho, tenemos que diseñar algo, tenemos que elegir el valor de algún coeficiente o algunos coeficientes de la función transferencia para lograr que sea estable. Entonces ahí, esos métodos, o sea, la computadora puede calcular los polos, pero de manera numérica. Entonces uno tiene que darle los números, tiene que decir cuánto valen los coeficientes. Entonces, si queremos determinar para valores, para rangos de valores, si queremos determinar qué valor, a ver cuánto le tengo que poner al coeficiente para que la función de transferencia me quede estable, ahí no me queda otra que recurrir a los criterios de estabilidad, como los que vieron, digamos que ya vieron el criterio de Root. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos son criterios analíticos. Si queremos determinar numéricamente si va a ser estable o inestable, ya está, usamos MATLAB. No tiene sentido usar la tabla de Root para algo numérico. Tiene sentido cuando necesitamos un criterio analítico porque no sabemos cuánto vale algún coeficiente. ¿Está bien? Lo tenemos dado de manera genérica. ¿Recuerdan entonces el criterio de Root? Sí. Bueno, la condición de estabilidad, lo repasamos, es que los polos de la función transferencia tengan todos parte real negativa, ¿no? Eso es lo que queremos verificar. Cuando un polinomio tiene todos sus polos con parte real negativa, se dice que es un polinomio de Hurwitz. ¿Escucharon hablar eso alguna vez? De Hurwitz. No. No. No, profe. No. Es una forma, es un nombre para decir que, para ahorrarse el tiempo de decir un polinomio que tiene todas sus raíces con parte real negativa. Bueno, en lugar de decir eso, es un polinomio de Hurwitz directamente. ¿Está bien? Entonces, voy a usarlo para ahorrar un poco de saliva. Si un polinomio tiene cambios de signos en sus coeficientes o está incompleto, eso ya lo saben, ¿no? O sea, si cambian de signo los coeficientes, o tiene algunos que son cero, no es Hurwitz. ¿Está bien? Sí. Eso seguro que tiene por lo menos una raíz con parte real no negativa. ¿Bien? Esa es una primera parte del criterio de Root. O sea, ya si hay cambio de signo, seguro que no es Hurwitz. Por otro lado, un polinomio completo de grado 1 o 2 sin cambios de signo en los coeficientes será Hurwitz, es Hurwitz. O sea, si yo tengo una ecuación de orden 2, que es s cuadrado más a1 de s más a2 con a1 y a2 positivos, seguro que todas las raíces son negativas. O sea, es Hurwitz. Tienen parte real negativa. Entonces, ¿qué nos queda determinar? Bueno, si un polinomio tiene grado mayor que 2 y no tiene cambios de signo, ahí esos criterios no nos funcionan. No sabemos a priori si tiene o no tiene raíz. Entonces hay que usar el criterio de Ruth, que se basa en usar una tabla. Bien. ¿Recuerdan cómo era la tabla de Ruth? Bueno, Sí. sí, lo recuerdan, ¿no? Se van poniendo los coeficientes, se ordenan, ¿no? En las dos primeras filas los coeficientes iniciales, digamos, del polinomio. O sea, se ponen los coeficientes pares y los impares, o sea,
pares y pares según donde empiece. Y se van calculando, como si fueran una especie de discriminantes, los polinomios los que siguen más abajo, y se va haciendo eso recursivamente hasta completar la tabla, y resulta que el polinomio es Hurwitz si y solo si la primera columna no tiene cambios de signo, o sea, ni cosas nulas. Si hubiera algún cambio de signo o hubiera un coeficiente nulo, ya no es Hurwitz el polinomio. Puede pasar que haya un término que se haga 0, y ahí hay un criterio, eso de hacer con un epsilon y demás, pero eso es para ver cuántas raíces con parte real positiva tienen. Pero ya con que aparezca un coeficiente 0, seguro no es Hurwitz. Eso es, digamos, básicamente el criterio de Roth. O sea, porque esto permite además saber cuántas raíces tienen parte real positiva. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Habían visto así más o menos? Usted, no sé cómo en Sistema de Señales 1 hacían todo eso de cuando llegaba que era 0 y le hacían todo el caso especial ese. Sí, con el epsilon. Sí, Con el Y el epsilon. límite. los dos casos especiales. De todas maneras, si da 0, seguro no es Hurwitz. O sea, si el interés de ustedes es saber si todos los polos tienen parte real negativa, cuando le da 0 a 1 ya está. Digamos, no. No continúa. Puede haber una raíz nula, puede haber algo así, pero no van a tener todas las raíces parte real negativa. Eso es lo importante. Se pueden ahorrar ese paso. Bueno, hay un ejemplito acá. No voy a detenerme mucho en esto porque ya lo saben. Asumo que lo saben. No sé, ¿quieren que hagamos un repasito de esto o no? ¿Cómo que? Por mí no. No vendría mal. No vendría mal. Bueno, miren, un caso acá, ¿no? Este polinomio, 2s cuarta más s cubo más 5s cuadrado más 3s más 4, ¿no? Ponemos los coeficientes, el 2, el 5 y el 4 acá arriba. 2, 5, 4, ¿sí? Acá abajo, el 1 y el 3, o sea, vamos alternado, el 1 y el 3. Nada. Entonces, ahora, esto se forma haciendo 1 por 5 menos 3 por 2. Dividido 1, que es este valor acá. ¿Recuerdan eso? La formulita acá es esta, son estas fórmulas. Sí. Y miren, dio menos 1, ya está, listo. Este da negativo terminó acá. No hace falta hacer ninguna cuenta más. Esto es inestable. O sea, no es inestable, o sea, no sé qué es. Seguro este polinomio tiene una raíz con parte real positiva. O nula. No es Hurwitz. Otro. 1, 5 arriba, 4, 2 abajo, ¿sí? O sea, este polinomio. Entonces calculamos 4 por 5 menos 1 por 2 sobre 4. Esta cuentita. Eso me da 4,5. Sí, acá me da 0, obviamente no necesito calcular más. Y ahora sigo acá. Y esto es positivo. Ahora voy a formar este. ¿Y este cómo es? Esto, 4,5 por 2. Menos 4 por 0, o sea, menos nada. Dividido 4,5 y eso me da 2. Bien. Y entonces llegué al término de ese 0 y me quedaron todos positivos, entonces esto es Hurwitz, sin duda. ¿De acuerdo? ¿Qué Sí, es profe. alemán el nombre? ¿Eh? ¿Qué es alemán? Hurwitz. Sí, Hurwitz era un... No sé si... Ahí era, sí, el criterio de Ruth Hurwitz, ¿nunca lo escucharon hablar? Era un... Ruth sí, pero Hurwitz no. Lo dejaron No. de lado. Bueno, era un matemático, creo que era alemán. Aparte, Hurwitz suena totalmente A W. TZ ahí al final. Vamos a googlear quién era Hurwitz después. Queda como curiosidad. Matrices, o sea, matrices Hurwitz también se habla. Bueno. ¿Y ahora qué pasa en tiempo discreto? ¿Tenemos algo parecido en tiempo discreto? Para determinar si un polinomio tiene... ¿Qué tendríamos que buscar? Un criterio, ¿cuál sería? Buscar que un polinomio tenga todas sus raíces con Valor absoluto menor a 1. Los valor polos, absoluto claro, menor que el 1. módulo. El módulo, exactamente.
La condición entonces es que los polos de la función de transferencia discreta tengan valor absoluto menor que 1. Por el mismo motivo, es importante verificar si se cumple o no esa condición. Y hay una forma simple, hay una forma bien simple, que es una forma primero simple para si ustedes no quieren aprender nada nuevo, ¿no? A ver, no quiero aprender nada nuevo, quiero usar lo que yo sé de continuo. Entonces hay una forma, un truco, que es usar una cosa que se llama la transformación bilineal. ¿Qué es la transformación bilineal? Es hacer, miren, defino z como 1 más r sobre 1 menos r. Esto es una transformación bilineal. ¿Por qué bilineal? Porque es el cociente de dos cosas lineales. R sería la variable continua, z la variable discreta, ¿no? Pensándolo en el dominio transformado. Pasa que no le pusimos S, no se le pone S ahí para no confundir, porque no es que estamos transformando una función transferencia continua en una discreta o algo así. La idea es que, ¿cuál es? Es que si yo hago un cambio de variables en mi polinomio, digamos, lo que tengo escrito en Z lo paso a tener escrito en R, que la condición que Z tenga módulo menor que 1 me implique, se cumpla sí y solo sí, la parte real de R es menor que 0. A ver si se entiende. Y eso es lo que logra esta transformación. Si yo hago esta transformación, esta equivalencia entre Z y R, si Z tiene módulo menor que 1, o mejor dicho, Z tiene módulo menor que 1, sí y solo si R tiene parte real menor que 0. ¿Lo probamos? Miren, así, con un par de ejemplitos. Supongan que Z vale, mejor dicho, que R vale 0. No lo puedo ver. Que R vale... Puede ser, profe, que el módulo ¿Cómo? que puede ser que el módulo del denominador se hace mayor que el del numerador y por eso queda que el módulo Claro, de z es menor que 1. exacto, es esa la idea. Si R es negativo, por ejemplo, pensémoslo para los reales, ¿no? Miren, si R es negativo, real, es lo que dice, no sé, el compañero de ustedes que habló recién, que yo no lo veo, entonces no sé quién es. 1 menos un número negativo es mayor que 1 más ese número negativo. Entonces esto me da menor que 1. ¿Está claro? En cambio, si R es positivo, 1 menos R es menor que 1 más R. Y eso, un número mayor dividido un número menor me da algo mayor que 1. ¿Se entiende esa idea? Y bueno, y vale lo mismo, aunque R sea complejo. Si R es complejo, igual se cumple esa propiedad. Y es lo que acá está demostrado. Miren, Z es 1 más R sobre 1 menos R. Entonces, Z menor que 1, módulo de Z menor que 1, se cumple sí y solo si el módulo de Z cuadrado es menor que 1. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Y esto se cumple si y solo si 1 más R al cuadrado sobre 1 menos R al cuadrado, en valor absoluto, es menor que 1. Acá, ¿no? Aplico el módulo. O sea, el módulo de la división es la división de los módulos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? De acá a acá, este paso, ¿se entiende? Sí. ¿Y cuánto es el módulo de 1 más R al cuadrado? Y la parte real de esto, ¿cuánto sería? Si R fuera complejo. La parte real es 1 más la parte real de R. Y la parte imaginaria es la parte imaginaria de R directamente. Entonces esto es 1 más la parte real de R al cuadrado más la parte imaginaria de R al cuadrado. Esta es la parte de arriba. Y lo de abajo es 1 menos la parte real de R al cuadrado más la parte imaginaria de R al cuadrado. Este sería el módulo de esto de acá. Y entonces esto se cumple si solo si se cumple esto. Simplemente estoy reemplazando. Ahora, ¿qué hago? Paso este denominador multiplicando para allá, total es positivo eso. ¿Sí? Y una vez que paso esto para allá, me queda que
1 más real de R al cuadrado más imaginario de R al cuadrado tiene que ser menor que 1 menos real de R al cuadrado más imaginario de R al cuadrado. Se me simplifican las partes imaginarias. Me queda que esto tiene que ser menor que esto, o sea, esto acá. Y cuando 1 más la parte real de R al cuadrado es menor que 1 menos la parte real de R al cuadrado. Y cuando la parte real de R es menor que 0. Por lo mismo que decía recién el compañero que habló. O sea, si la parte real de R es negativa, entonces esto es mayor que esto. Si no, esto es mayor que esto. Entonces, esta condición se cumple si solo si se cumple esta condición. Esa es la idea de la transformación bilineal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos usar esta transformación para analizar la estabilidad? ¿Cómo se les ocurre? Cuando reemplazás con la transformación bilineal en una ecuación que tenés todos los z, después el criterio de Root. Exactamente, esa es la idea, que es lo que ya sabemos. Por ejemplo, nosotros tenemos este polinomio, ¿no? P3 de z es 10z cuadrado menos 3z menos 4. Hago el cambio de variables. Reemplazo z por 1 más r, ¿no? Dividido 1 menos r. Hago el reemplazo acá. Multiplico todo por 1 menos r al cuadrado para que no me queden cosas en el denominador. Y me queda que P3 de r por 1 menos r cuadrado es 9r cuadrado más 28r más 3. Pregunta. Las raíces de P3. Son las raíces de P3 por esto, por 1 menos r, pero ninguna raíz es 1, así que no hay problema. Las raíces de P3 pueden tener de P3 de R, las raíces de P3 de R, ¿sí? Que no es, tendría que haber cambiado la notación acá. Este P3 debería ser un tilde, ¿no? Porque hice un cambio de variable. Pero bueno, las raíces de este polinomio tienen parte real negativa o positiva. ¿Pueden saberlo ya? Negativa. Claro, porque no hay cambio, es de segundo orden, completo y sin cambio de signo. O sea, es Hurwitz. Entonces, si esto es Hurwitz, este polinomio, acá arriba, tiene todas sus raíces dentro del círculo unitario. O sea, con módulo menor que 1. ¿Bien? Este es un criterio de estabilidad para sistemas de tiempos discretos. ¿Se sigue la idea? ¿Sí, no? Si hubiese sido positivo, ahí ya no valdría. No sería Hurwitz. Si acá, claro, si esto no era Hurwitz, esto por lo menos tiene una raíz. Este no puede, es inestable, o tiene alguna raíz fuera del círculo unitario. Eso es sí, solo sí. O sea, si acá hubiera encontrado un cambio de signo o algo por el estilo, acá esto iba a ser sí o sí inestable. Fuera del círculo unitario. Claro, me hubiera quedado por lo menos una raíz fuera del círculo unitario. Bueno, este es un criterio indirecto, digamos, ¿no? El uso de la transformación bilineal es un truco para usar lo que ya sabemos de los sistemas de tiempo continuo, ¿no? En el discreto. Esa es más o menos la lógica. Y hay otra herramienta, es el criterio de Shuri, que esto ya es una herramienta directa. Esto es directo, como una alternativa, digamos, a la transformación bilineal, y es muy parecido al criterio de Root, pero con una tabla diferente. Miren. ¿Cómo es? Imagínense que tenemos este polinomio, ¿no? Que tiene todos los coeficientes acá, de AN hasta A0. Bueno, ¿cómo se hace? Se ponen todos los coeficientes, del más grande al más chico, todos. AN, AN-1, hasta llegar a 0. Y después se copian de nuevo los coeficientes, pero al revés. Desde A0 hasta AN. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Y se calcula acá AN sobre A0 sobre AN. Este dividido este.
Este dividido este. A0 sobre n. Y así se calcula esta fila. ¿Cómo se calcula esta fila? Perdón, así. Bn menos 1 es an menos k por a0. O sea, esto menos esto por esto. Este acá, ¿cómo se calcula? Y esto menos esto por esto. Así se van calculando todos hasta el último. El tema es que el último que me da a0 menos an por a0 sobre an, este me da 0. ¿Se entiende? Esto menos esto por esto me da 0. Porque esto se va con esto y esto se va con eso. ¿Se sigue? Sí. Entonces, una vez que calculé esta fila, la copio al revés, B0, B1 hasta Bn-1, y repito el procedimiento. Y obtengo, o sea, vuelvo a hacer lo mismo. Y resulta que esto es... vamos a cambiar de color, a ver qué se funciona. Esto es estable, o sea, mejor dicho, tiene todas sus raíces con módulo menor que 1 si los coeficientes an, bn-1, cn-2, o sea, siempre el primer coeficiente de cada par de filas tienen el mismo signo. En realidad, o sea, son positivos, porque vamos a suponer que an es mayor que 0. Vamos a suponer que an es mayor que 0. Si no es mayor que 0, ¿qué hacemos? Multiplica por menos 1 todo. Claro, exacto, obviamente. Eso sería con el Estamos entonces. denominador. Claro, eso es para un... A ver, esto es para determinar si un polinomio tiene todas sus raíces dentro del círculo unitario. Claro. Cualquier polinomio. ¿Cómo nos sirve como criterio de estabilidad? Y si tenemos una función transferencia discreta y queremos saber si todos los polos están dentro del círculo unitario, podemos aplicar el criterio de Shuri, ¿sí? al polinomio denominador. Esa sería la idea. ¿Bien? Acá está, miren, ahí lo que dije. Si todas las raíces tienen valor absoluto menor que 1, sí, y solo si los coeficientes que encabezan las filas impares son todos positivos. Acá hay un ejemplito. Mira, hago uno distinto. ¿Quieren que hagamos uno distinto? Lo hacemos logo mano a uno. A ver si se cumple. A ver, vamos a borrar todo. Qué desastre. Cuando veo esto que escribo así, qué mal que escribo. Entonces, a ver, ¿quieren que probemos uno? Un polinomio que sea... Ah, perdón. A ver, probemos a ver si funciona. Vamos a probar este, a ver si anda. Lo inventé así en el momento. A priori, ¿les parece? Si esto acá no hay problema. Acuérdense que acá los cambios de signo no me molestan para nada, ¿eh? ¿Recuerdan eso? O sea, eso de los cambios de signo acá no molestan. No importa que haya que esté cambio de signo, incompleto. polinomios incompletos, todo eso es para... No, para nada. Mira, este polinomio, mira, si yo te digo esto, z cuadrado menos 0,5, ¿es estable o inestable? O sea, ¿cuáles son las raíces de esto? Eso más o menos raíz de 0,5. ¿Y eso están dentro del círculo unitario o no? No. Sí, claramente, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto es estable. O sea, estable. Tiene todas sus raíces dentro del... ¿sí? Digo, como una nota al margen. O sea, no, eso, viste, no hay... Suele haber confusión
O sea, por ahí algunos se confunden esto, digamos, de que ven un polinomio incompleto y ya lo ven inestable. Acá no. Esto estamos en el dominio discreto, no es así. Como criterio general, los polinomios suelen ser inestables cuando tienen números grandes. Más que cuando tienen cambio de signo o cosas incompletas. Lo que molesta es que aparezcan cosas grandes. ¿Sí? Claro, Bueno, vamos a verlo a ver qué onda. pasaba. Sí. ¿Cómo? Que molestaba el cambio de signo en el caso continuo. Claro, porque refleja que hay una raíz con un signo distinto que otra raíz. Intuitivamente. Claro. Bueno, ahora vamos a ver ¿qué onda? A ver, 1, 0, 1, menos 0,5. Hacemos acá la otra rayita. Acá copiamos los números, ¿no? Menos 0,5, 1, 0, 1. Upa. Bueno, ahí vamos. Y acá entonces era... ¿Cómo era para este? Tiene que ser menos 0,5, ¿no? Ujú. Es esto dividido esto. Entonces, si hago 1 menos 0,5 por menos 0,5, que me da 1,25, ¿no? No, perdón. 1 menos esto por esto. Menos 0,5 por menos 0,5 es 0,25. Entonces me da 0,75. Claro. Disculpe. Opa. Se lió. Bueno. Acá, 0 menos 1 por menos 0,5. Sería 0,5. 1 menos esto por esto me queda 1. Y menos 0,5 por menos 1 por menos 0,5, esto me da 0, obviamente. Y ahora entonces copiamos al revés esto. 1, 0,5 y 0,75. Y otra vez, 1 dividido 0,75, ¿cuánto es? 4 tercios. O 1,33. Sí, bueno, sería 4 tercios, sí. Y me parece que ahí sonamos. 0,75. ¿Sí? Menos 1 por 4 tercios. Sería 0, ahí está, ahí medio negativo este número. Es 3 cuartos menos 4 tercios, ¿no? Listo, ahí sonamos. Esto es menor que 0. Estamos al horno. ¿Sí? Ahora lo podemos probar. Acá probamos MATLAB, a ver si es verdad. Miren, si yo hago roots, los coeficientes eran 1, 0, 1 menos 0,5. Así, ¿no? ¿Ven? Fíjense que hay estas raíces tienen claramente módulo mayor que 1. ¿Estamos? ¿Se entiende entonces la idea de cómo se va armando la tabla esta? Sí. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, bueno, acá tiene algunos ejemplos, ahí armé uno, pero es trivial, es muy parecido al criterio de Ruth. Acá hay uno que da bien, porque todos dan positivo, entonces da bien. Y bueno, una herramienta nueva, digamos, bueno, hicimos un ejercicio. Por supuesto, los ejercicios más interesantes de esto, lo que tiene sentido es cuando alguno de estos coeficientes, o sea, un ejercicio sería que acá diga 10, acá diga A, no sé, el A por Z cuadrado más 1 por Z más 2. O sea, cuando hay algo que es acá no determinado todavía. Entonces, por ahí un ejercicio puede ser determinar para qué rango de valores de cierta variable esto es estable.
¿Sí? Bueno, vamos ahora. A cómo andamos de horario. Bien, tenemos media hora todavía. Ya terminamos criterio de estabilidad. Y vamos a analizar un poquito respuesta temporal ahora. Vamos ahora a la parte cuantitativa. Pero vamos a trabajar de otra forma, de una manera muy distinta a la que trabaja, o bastante distinta de la que pueden haber trabajado en sistemas de señales 1. Dada una función transferencia G, ¿está bien? Y una entrada U, ¿cómo podemos calcular la respuesta temporal I? La respuesta I de T es la antitransformada de G por U. Esto es lo que básicamente la manera en la que trabajaron el sistema de señales 1. ¿Sí? El tema es que trabajar así está bien para aprender, o sea, está bien para entender, para un montón de cosas se usa, pero en la práctica es bastante engorroso trabajar de esa manera con la respuesta temporal. O sea, ¿por qué? Porque me va a dar expresiones que son complicadas, aparte lleva un montón de trabajo hacer, me imagino, ¿no? Que supongo que deben haber sufrido en los parciales resolver, hacer estas antitransformadas y sacar las expresiones temporales con exponenciales y todo eso. Y el tema es que después de eso, cuando uno llega a una expresión, qué sé yo, I de t es 35 por e a la menos 3t más 27 por e a la menos 4t por el seno de 2t. Y no me dice demasiado a mí eso. Entonces, sí me dice si hago una simulación y veo la curva, pero tener la expresión, en principio no me ayuda mucho. Entonces, pero sin embargo, hay cierta información que es importante por ahí verla sin necesidad de hacer una simulación y que tiene que ver con una información más cualitativa y un análisis más cualitativo de lo que es la solución. Entonces vamos a tratar de ver un enfoque más, o sea, más cualitativo, a partir de caracterizar cómo es la respuesta al escalón en sistemas de distinto orden. Vamos a empezar con sistemas de primer orden, y después vamos a pasar a sistemas de segundo orden, y podemos ver de orden mayor ciertas cosas que, eso sí, son nuevas. Bueno, creo que esta manera de trabajar también es nueva. Bueno, sistema de primer orden, una función general que no sea impropia, es esto. Esto es lo más general que podemos escribir. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no podemos escribir algo más general que esta función acá, o sea, la G esta. Esto sería y vamos a analizar exclusivamente casos estables. ¿Sí? Solo nos interesan los casos estables acá. No nos interesan los casos inestables, por ahora. Entonces esto es B1S más B0 sobre S más A0 y A0. Si esto es estable, ¿cómo tiene que ser A0? Positivo, bueno, acá lo dice. ¿Y cuál es el polo? Menos A0, ¿no? Tiene un único polo que es menos A0. Entonces la respuesta al escalón, fíjense, ¿cómo se puede escribir? Yo ya lo sé. Miren, lo escribo de esta forma, miren la manera en la que está escrito. La respuesta al escalón, acá le puse H de T, de malo que soy. Porque, no sé por qué le puse H de T. Se suele usar así en los libros. Pero bueno, H sería acá la respuesta al escalón. Miren, esto es el valor final más el valor inicial menos el valor final por esto acá, que es E a la menos A0 por T. Esto acá le vamos a llamar modo. Este es el modo de la solución. ¿Están de acuerdo con que esta es la respuesta? Miren, ¿cuánto vale para T igual a 0? Hagan la cuenta. H inicial. H inicial, ¿por qué? Porque esto es 0, perdón, esto es 1. 1, claro. Esto es 1 y este H final se me va con este y me queda el H inicial. Y para T infinito, ¿cuánto vale? H final. H final. Ya está, por eso es así la solución. En H inicial vale H inicial, en H final vale H final, y en el medio lo que pasa lo dictamina la dinámica que da el modo. Que esto es algo que arranca en 1 y tiende a 0. Entonces, por ejemplo,
acá tienen la respuesta al escalón, esa para ciertos parámetros. ¿Y cuánto vale h inicial? Acá en este dibujito que hice. -1. -1. Claro, acá vamos a escribir este. Claro, esto es, acá tenemos h inicial. H final, ¿cuánto vale? 1. 1. Muy bien. ¿Y cuánto vale A0? ¿Se les ocurre? El modo. Tiene toda la pinta que vale 1, pero. Esto Ah, acá. no. Miren, el punto 2 no donde, mide. miren, acá, el punto donde corta esto, el tiempo, esto es 1 sobre A0. El valor en el tiempo en el que corta, o sea, si yo trazo bueno, estaba trazada y la arruiné con la línea amarilla. Vamos a sacarla, a ver si puedo o no puedo. Un amigo preguntaba para qué era ese valor. ¿Eh? Un amigo preguntaba para qué era ese valor. ¿Ese valor qué valor? Y el que corta al eje de 1. Este acá Sí. es el tiempo, justamente. Este tiempo se puede mostrar que es 1 sobre A0. O sea, si uno traza la pendiente de la respuesta desde el valor inicial y ve cuándo corta al valor final, ese instante de tiempo es 1 sobre A0. No puedo desarmar lo que escribí, pero vamos a hacer así. Ahí está, ahí lo saco. Porque está horrible. O sea, ¿se entiende? Este instante de tiempo ahí vale 1 sobre A0. ¿Está bien? Que es el tiempo en el cual la pendiente corta acá, a este lugar. Se puede mostrar fácil. Entonces, ¿y cuánto valen? La pregunta es, bueno, yo ya sé cuánto vale h, dijimos que cuánto vale h final, cuánto vale h inicial. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo se relacionan h inicial y h final con B1 y B0? ¿Está claro? O sea, A0 me doy cuenta, A0 lo relaciono acá. A0 lo tengo acá, en este tiempo. Este es 1 sobre A0. Y bueno, puedo usar, ¿recuerdan los teoremas del valor inicial y valor final de Laplace? ¿Recuerdan más o menos? Sí, más o menos. Bueno, resulta, hay una propiedad. La respuesta al escalón, G, perdón, G no es la respuesta al escalón. La respuesta, el valor H final, sería el valor de la respuesta final, es igual a G en 0. Esto es de aplicar los teoremas directamente. Y H inicial resulta que es H inicial es G en infinito. ¿Recuerdan eso? O sea, en realidad el teorema del valor inicial, valor final, decía que el límite cuando S tiende a 0 de G en S sobre S es igual a no, ¿cómo era? Creo que era por. Por S, de S por G de S. Sí, ahí está, por eso me fallaba. Uy, ¿cómo se borra con esto? Ya era. Sí, era S por G en S. Sí, eso es lo que estaba haciendo mal. De S por G en S, esto es igual a, bueno, no me acuerdo. O sea, claro, porque es la respuesta, está. Esto es igual a G en infinito, ¿no? Algo así, era una cosa así. O sea, llevados al... Por eso como es la respuesta al escalón, que es la integral de la respuesta al impulso, bueno, me termina quedando que es el valor final, digamos. No lo voy a reproducir acá, no tengo ganas de pensar.
Créanme. Estoy agotado hoy. Pero ya, vamos a borrar y listo. Para no hacer lío. Acá está, si acá lo tengo escrito. Acá está. ¿Para qué pensarlo si ya lo tenía escrito? El límite. Esta es la respuesta al escalón. Límite de t infinito cuando h tiende a t es lo mismo que el límite cuando s tiende a 0 de s por h en s. Eso es. Que es el límite cuando s tiende a 0 de g en s. Que sería esto es. Porque esto es respuesta al escalón. Y esto es respuesta al impulso. O sea, si quieren lo anotamos acá. Esto es escalón. Y esto es impulso. Ahí estamos. Y este es el teorema del valor final. Esto es teorema del valor final. Y este es el teorema del valor inicial. Opa. Que dice que H, la respuesta al escalón en 0 más. ¿Se entiende lo que es 0 más? Cero por Matemática. ¿Eh? Cero por derecha. El límite por derecha, exactamente. Porque si es una función discontinua, no puede tener límite por izquierda diferente al límite de por derecha. Tiene, digamos, si es discontinua. Sí. Entonces, el límite por derecha de la respuesta al escalón en 0 es directamente g en infinito. Y entonces, miren, g en 0, ¿cuánto me da g en 0? B0 sobre A0. G en infinito, ¿cuánto me da? B1 directamente. En infinito, ven que da B1, ¿no? Porque se me va este, se me va este, se me va las S y me queda B1. Conclusión, el valor inicial es B1, o sea que en esta función transferencia, B1 ¿cuánto vale? Es menos 1, y sabemos que B0 sobre A0 es igual a 1. Y sabemos además que A0 es igual a 1, porque 1 sobre A0 es 1. Entonces ya está. Miren, si vemos este dibujito, podemos saber cuánto vale todos los coeficientes de la función transferencia. O sea, podemos obtener la respuesta temporal completa sin antitransformar, por un lado, directamente con estos teoremas, estas cuestiones cualitativas, y más aún, dada una respuesta temporal, podemos también calcular, otra vez me toqué algo, disculpen, perdón, tengo unos cables cruzados, un momentito. Ahí está, ahora sí. ¿Escuchan? Sí, sí. Sí, profe. Ahí estamos. O sea, podemos ir sin necesidad de aplicar ni una transformada, ni una antitransformada, ni nada por el estilo. Podemos directamente obtener valor inicial, valor final, o sea, en forma cualitativa, el tiempo de respuesta o la constante de tiempo. O sea, podemos ir, dada la función transferencia de primer orden, podemos ya saber directamente la respuesta a partir de los teoremas iniciales y finales. Y dada una respuesta, podemos saber cuál era la función transferencia prácticamente sin ningún cálculo. Esa es un poquito la idea, digamos. Si quieren, hacemos, miren, vamos a limpiar esto. Hacemos un ejemplito rápido de esto, lo que estoy diciendo. A ver, dígame una función de transferencia de primer orden. Vamos. A ver, alguien. Vamos, atrévanse. 1 sobre S más 1. Un poquito más jugado. Bueno, uno sobre S más 1. Hacemos fácil. Listo. Entonces, valor final, ¿cuánto me da? Eje en 0, 1 da. Valor inicial, G en infinito, igual 0. ¿Sí? La constante de tiempo, si quieren, 1 sobre A0 sería, ¿no? La constante de tiempo, o si quieren tau le llamamos como quieran. 1 sobre 1, ¿sí?
Entonces, miren mi destreza para dibujar ahora, atención. Decí que tengo control Z. Ahí vamos. ¿Cómo sacó el denominador del tau? Esto es 1 sobre esto. Claro, es el polo. Entonces, acá tenemos el valor final, miren, línea de puntos. ¿Está bien? Esto hace así y tiende acá, ya sabemos, una exponencial. Y vamos a hacer un truco, trazamos acá la pendiente. Bueno, más o menos esto. Créanme, ahí ya me empieza a fallar. Y este valor de tiempo es 1. Por lo tanto, esto es 2. 3. Ya saben que más o menos en 5 tau, o sea, no me salió muy bien el dibujo, claramente, pero se entiende, ¿no? La idea. Sí, sí. O sea, no necesitamos Sí, ser sí. transformada ni nada. Cualitativamente podemos ver y ir en una dirección o la contraria. Esa es un poquito la idea de la manera de trabajar en esta materia. O sea, la idea es poder ver rápidamente cómo son las respuestas temporales sin necesidad de ser transformada o antitransformada. Ese es un poquito el objetivo. Bien. Bueno. La función esta, esa ft que habíamos visto ahí, que era el caso general, este acá, se llama... Opa, ¿qué hice? ¿Cómo se vuelve atrás? Quiero volver atrás. Ahí está. Esta se llama... no sé qué, a ver si vuelvo acá, vuelve. Sí. Se llama PDT1. Se le llama en la literatura de control muchas veces. Proporcional derivativo con retardo de orden 1, quiere decir. ¿Por qué? Bueno, porque tiene... Ahora volvemos a ver ahí. Este término es el término proporcional. Al numerador esto se llama proporcional. Cuando el B0 no es nulo. Esto quiere decir que tiene término proporcional. Este es el término derivativo. ¿Por qué se imaginan que se llama derivativo? Multiplicar por Un derivador. Claro, porque multiplicar por ese es como un derivador. Y esto, el denominador, es un denominador de primer orden y se le llama como si fuera un retardo de orden 1. ¿Por qué? Porque si yo tengo un sistema que solo tiene, o sea, imagínense 1 sobre S más 1, como eso, como el sistemita que vimos recién ahí, que con mucha creatividad un compañero de ustedes lo propuso. No, era el 1 de ese, Esto es como, si ustedes lo miran con un poco de, digamos, de imaginación, es como que yo le pongo un escalón y me sale algo parecido a un escalón, pero un ratito después. O sea, de a poquito tiende a verse algo como un escalón. ¿Sí? Es como un retardo. Más allá de que, o sea, algo que es abrupto como un escalón me lo suaviza. Pero se lo puede pensar, otra vez, con mucha imaginación, que eso es una especie de retardo. Entonces viene de ahí. Es un proporcional, tiene parte proporcional, como ganancia sería, ¿no? Esa es ganancia. Y otra cosa que no dice acá, pero que es un concepto importante, acá, ahora vamos a volver, esto acá, B0 sobre A0, ¿no? O si recuerdan, el valor final, yo le pongo un escalón que vale 1. Acá me va a salir algo suave, pero que el valor final termina valiendo B0 sobre A0. Entonces ese B0 sobre A0 se le llama ganancia estática. Esto es una cosa que no me olvidé mencionar. Entonces estamos proporcional derivativo con retardo de orden 1. Esto se debe a que tiene, bueno, el término proporcional y un término derivativo, y el retardo de orden 1 es porque el denominador tiene orden 1. El PDT1 es la forma más completa de primer orden, pero después hay otro caso que se usa mucho también. Otro caso no hay muchas opciones en primer orden en realidad, que es el proporcional con retardo de orden 1, es decir, sin parte derivativa. Esta acá, que esta sería la estrictamente propia, ¿no? La versión estrictamente propia. Esto acá
del de primer orden. Entonces, y acá miren, si yo a esto le aplico el teorema de valor inicial, final, es lo mismo que vimos recién en realidad en el ejemplo este. El valor inicial es 0 de esto, ¿no? Si yo le pongo un escalón, la respuesta al escalón inicialmente vale 0. ¿Sí? Y el valor final es B0 sobre A0. Y eso B0 sobre A0 es lo que se llama la ganancia estática. ¿Está bien? Por ejemplo, acá miren, este es un ejemplo acá, otro ejemplo más. Acá tiene una respuesta. A ver si me pueden decir ustedes, ahora me lo dicen ustedes, ¿cuánto valen las cosas acá? ¿Cuánto vale? A0 vale 0,5 Claro, ¿por qué vale 0,5? porque te corta, digamos, en el 2 al valor final en el eje X. Porque el tau es igual a del 2. 0. Ujú. Exacto. ¿Qué más? Después, ¿Cuánto vale la ganancia estática? B0 sobre A0 te da 6. Claro, B0, esto es la ganancia estática. Bueno, listo, ya está. Entonces, ¿cuál es la función de transferencia? Y acá, entre estas dos ecuaciones, B0 igual a 3, ¿no? Claro. O sea, Exacto. ¿cuánto vale G de S? 3 3 sobre S más 0,5. más un medio. Para molestar. Le puse un medio para... Bien, porque está aburrido. Estamos, entonces fíjense, ven bien, de esta manera, digamos, podemos ver una respuesta inmediatamente, saber cuál era la función transferencia, o dar una función transferencia e inmediatamente ver la respuesta sin ninguna transformada ni transformada. Hay un concepto fundamental que es la ganancia estática. Eso es fundamental, esto acá, ganancia estática. Esto es muy importante. Porque eso es muchas veces lo que observamos en realidad de los sistemas. O sea, a veces los sistemas son muy rápidos y no llegamos a ver la dinámica, pero vamos a ver la ganancia estática. Entonces lo podemos, y vamos a ver más adelante que a veces un sistema muy rápido lo podemos reemplazar por su ganancia estática y listo, en ciertos contextos. Ese concepto fundamental, ganancia estática. Bueno, otro ejemplo. Profe, y una consulta. Ahí Sí. te dabas cuenta que no tenía ese correspondiente al derivativo porque arranca en 0, ¿no? Porque arranca en 0, exactamente. Si arranca en 0, no tiene término S. O sea, eso tiene que ver con el grado relativo. ¿Recuerdan el teorema? Nosotros dijimos esto, que H en 0, perdón, en 0 más, así, es G en infinito. ¿Por qué puse acá en infinito? Esto es en 0. Vamos a ver si puedo borrar. No puedo borrar, sí. Puedo borrar acá. ¿No? Porque me mandé una... No se puede escribir infinito. ¿No? Digo 0 y escribo infinito, pero es lo mismo. Todo lo contrario, pero bueno. Esto, H en 0 más es G en infinito, ¿sí? Y G en infinito, ¿de qué depende? Depende del grado relativo. Si el grado relativo R es mayor que 0, implica G en infinito igual a 0. ¿Están de acuerdo con esto? Si el grado relativo es mayor que 0, quiere decir que el denominador tiene mayor grado que el numerador. Entonces, si cuando tiene infinito S, G tiende a 0. Entonces, y esto implica que H en 0 más es 0. Entonces, es el grado relativo el que determina si la respuesta al escalón salta o no salta. Si arranca, ¿qué quiere decir que salta la respuesta al escalón? Que yo le pongo un escalón y inmediatamente veo reflejada en la salida un escalón. Y eso, ¿se acuerdan que habíamos hablado que tenía que ver con qué? Con que Con la había cantidad de un integradores. camino. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el grado relativo, me decía por cuántos? Si el grado relativo es 2, quiere decir que para llegar de la entrada a la salida tengo que pasar por 2 integradores. Si el grado relativo es 0, ¿qué quiere decir? Que puedo llegar de la entrada a la salida sin pasar por ningún integrador.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo pongo un escalón en la entrada, lo veo instantáneamente en la salida. Claro. Entonces, eso, digamos, es el tema cómo aparece acá el grado relativo y toda esa cuestión. Bueno, ¿cómo no volaría? Yo estoy... Ah, ya casi terminamos. Bueno, vamos a terminamos con primer orden hoy. Otro caso más. Derivativo con retardo de orden 1. ¿Se entiende? Esto no tiene parte P, tiene solo la parte D. Este es el DT, ahí dice, perdón. Dice DT1. ¿Sí? Entonces, Exacto. fíjense, teorema del valor inicial. ¿Cuánto vale el valor inicial? B1. O sea, si yo pongo G, evalúo G en infinito, me da B1. ¿Y el valor final cuánto vale? 0, porque de G 0 en a 0, ¿cuánto vale? 0. Entonces arranca de algún valor y tiende a 0. Es este caso. Claro. Esta es la respuesta de un derivador con retardo de orden 1. Esto sería, ¿entienden? Es como poner en cascada un derivador y un proporcional con retardo. Por eso es un derivador. Esto sería como un derivador no ideal. Es una respuesta, o sea, si yo pusiera un derivador ideal, ¿a qué tendería a tener si yo le pongo un escalón? A un derivador le pongo un escalón. ¿Qué me da? ¿Un impulso, puede ser? Un impulso, me da un impulso. Esto es como un impulso filtrado, sería, ¿no? Una manera de pensarlo. Pero esto es un derivador con retardo de orden 1. Pero es algo realizable, ¿no? Miren, esto para tener una idea, imagínense, bueno, tengo acá una, discúlpenme. Justo sonó el teléfono fijo, una cosa que nunca. Bueno, imagínense que, miren, para entender esto, imagínense este circuito, un RC. ¿Sí? Y que tengo una fuente acá que es la entrada. Si yo tomo la salida acá, en el capacitor, ¿qué tendría? ¿Qué tipo de respuesta tendría? La primera que vimos. Claro, la primera es el PDT1. Carga. PT1. Derivador proporcional de primer orden. El proporcional con retardo de orden 1, exactamente. Este es, no, este es. Sale de 0 y arranca acá. Y si tomo la respuesta acá, ¿qué veo? Un derivativo. Veo exactamente esto. Es un DT1. Esto. A ver si dije bien, capaz que estoy diciendo cualquiera. Pero no, sí, veo eso, porque inicialmente tengo acá la tensión inicialmente 0 en el capacitor, ¿sí? Entonces tengo toda la caída sobre la resistencia. Claro, veo el complementario del otro. ¿Eh? Sería como el complementario Claro. del otro, digamos. Si lo sumo Claro, siempre sí, me sí. da La esa suma de los dos estática me que tiene que dar sería la fuente. exactamente. Exacto. Una me da este y el otro me da así, teniendo 0. O sea, esto acá. ¿De acuerdo? Entonces, el proporcional es tomando la salida en el capacitor, el derivativo es tomando la salida en la resistencia. Profe, una pregunta. Claro. Sí. Bueno, mirando gráfica, ¿cómo te das cuenta la diferencia entre el proporcional y el proporcional derivativo? El proporcional sale de 0, parte desde 0. La condición inicial, o sea, h en 0 más, este arranca en 0. El proporcional derivativo arranca de algo distinto de 0. Acá, por ejemplo, Claro, como arrancó la de menos primera 0. gráfica. Claro. Es por el grado relativo. ¿Está bien? Claro. Y Listo. el derivativo puro tiende a 0. Claro. Ahí tienen los tres casos. ¿De acuerdo? Sí. Y bueno, y si miro los polos, bueno, son todos iguales, ¿no? El polo siempre tenemos un polo real negativo. Y los ceros, lo que cambia entre el proporcional derivativo, el proporcional y el derivativo es la posición de los ceros.
En el proporcional derivativo tengo un 0 en algún lado. Yo acá lo puse de este lado, podría haber estado acá, podría haber estado allá. El único lugar que no podría haber estado es sobre este porque estaría cancelado. ¿Está bien? En el Sí. proporcional no tengo ceros. ¿Se puede Y cancelar? en el derivativo tengo un 0, pero en el origen. ¿Sí? Y esto lo recuerdan, yo lo dibujé acá de casualidad, pero ¿cómo se llama si tengo el 0 de este lado? No mínima fase. Bueno, y una pregunta, a ver, si miran esta respuesta, ¿esto es mínima fase o no mínima fase? ¿Saben darse cuenta? El escalón es positivo, es mínima fase. Ah, es de no mínima fácil. Es no mínima fase, porque arranca para un lado y después se va para el otro. Claro. Cuando es no mínima fase, yo le pongo un escalón o sea, una característica de los sistemas no mínima fase es que primero van para un lado, o sea, sale para un lado, podría salir para arriba, para abajo, y después se va para el otro lado. O sea, entonces esto es lo que hizo. Primero, o sea, es como que el escalón lo hizo ir para abajo y después fue para arriba. Entonces tienen algún tipo, suelen tener respuesta inversa. Si veo respuesta inversa es casi seguro es no mínima fase. Y eso es algo, ¿por qué es importante mirar eso? Ya en el capítulo que sigue, en el capítulo 2, vamos a ver qué problema tienen los ceros no mínima fase. En el control es el problema. Imagínense ustedes tratar de controlar algo que cuando ustedes lo mueven para un lado, se va para el otro lado. O sea, esto te dan cuenta, ¿no? Yo le puse un escalón a ese sistema para arriba y se me fue para abajo. Y después con el tiempo se me fue para arriba. O sea, si yo tengo paciencia, le meto un escalón, espero un rato y después hace lo que yo quiero. Pero si yo no tengo paciencia, imagínense que le hago fuerza para un lado y se me va para el otro. Empiezo a ver, che, se me está yendo más, le hago más fuerza, te va para arriba y se va más para el otro lado. Entonces, o sea, a ver, una persona normalmente no tiende a actuar así, bueno, no lo aseguraría, pero los sistemas automáticos de control sí tienden a actuar, si uno no los hace suficientemente inteligentes, tienden a hacer eso. O sea, si yo quiero ir para un lado, le hago fuerza para ese lado. ¿Me entienden? Claro. Y cuanto más se me aleja, más fuerza le hago. Entonces, si el sistema es no mínima fase, tiende a responder en contra y se suele producir inestabilidad. Eso, digamos, por supuesto, si uno hace las cosas hacia lo bestia. ¿Ya? Si lo hace pensando y bien y sabiendo cómo es el modelo, se daría cuenta antes de implementarlo de que lo que uno está haciendo está mal. Pero complican mucho el control, la presencia de esos ceros no mínima fase. Una forma de verlo es a través de la respuesta temporal. O sea, ese problema, ¿no? De que yo quiero correr algo para un lado y se me va para el otro. Entonces le hago más fuerza para allá y más se me va para allá. Bueno, observaciones. El único caso que se dio la condición, esto ya es lo que charlamos, ¿no? H inicial igual a 0 es en el proporcional de retardo orden 1. Eso es por el grado relativo. ¿Se acuerdan? Grado relativo mayor que 0 implica valor inicial de la respuesta al escalón igual a 0. ¿Sí? El único caso que se dio H final igual a 0 es en el derivador. O sea, acá obtuvimos que tiende a 0 y eso es porque no hay parte proporcional. Si no tengo parte proporcional, la ganancia estática es 0. Entonces, yo le pongo un escalón, hace algo y vuelve a 0. No me queda ganancia estática. ¿Se entiende? Y eso va a pasar en cualquier función transferencia, no solo de orden 1. Las dos cosas se cumplen en cualquier función transferencia independientemente del orden. Si no hay término proporcional, la respuesta al escalón tiende a 0. Si el grado relativo es mayor que 0, entonces la respuesta al escalón arranca desde 0. Y la ausencia, por último, la ausencia de parte proporcional es equivalente a la presencia de un 0 en el origen. Ese es el último detalle. Recuerden acá, si no hay parte proporcional es porque hay un 0 en el origen. Al menos un 0 en el origen. Bien. Llegamos bastante bien. Espero que ustedes, yo llegué por lo menos, no sé ustedes. Dejo de presentar un momento. Cuénteme, ¿se entendió más o menos? Quedan, bueno, se fueron muchos, me parece, ¿o no? No, Sí,
Yo quería aclarar de nuevo una sola cosita, que es cuando estábamos hablando de si era mínima fase o no mínima fase el proporcional derivativo, ¿no, profe? Sí. En la primera gráfica, que en el apunte está como la figura 1.13, Sí. si yo tuviese, en vez de -1, que B1 sea igual a 0.5, ponele, ahí sí sería de mínima fase, ¿cierto? Si B1 fuese 0,5 en lugar de. Era negativo, B1, sí. Claro. Sí, ahí sería mínima fase, sí, seguro. Claro, porque no cambia el signo HT, Claro. una forma grosera de decirlo, O digamos. sea, bueno, es el 0 estaría en el lado. O sea, el 0 estaría en el lado izquierdo, del semiplano izquierdo. Claro. Entonces, el 0 te queda en el semiplano izquierdo y eso te implica que el valor inicial te queda positivo también. Perfecto. O sea, el valor inicial te queda del mismo signo que el valor final. Perfecto. O sea, esto no es estrictamente así. O sea, esto que les estoy contando, a ver, es mucho más compleja en los sistemas de orden alto la respuesta. Veo que hay un montón de comentarios acá, yo estaba en cualquiera. Mecena austríaco, están hablando acá. Se quedaron con Hurwitz algunos. HI, HF. Está bien. Bueno, después habría que investigar quién fue Hurwitz. Capaz que era de Estados Unidos, pero un inmigrante. Podemos inventarle, total. Hasta que alguno lo googlee. Yo podría haberle metido algún verso, ¿no? Un alemán que emigró en la Segunda Sí, Guerra después de. Suiza, profe. Eh, Ah, no. Era suizo. Mira, Era sí. Suiza, sí.